soy Avirazán. Es una lectura de la Palma de Ramos en una fuente diferente, acerca de los grises, nada más que en una vertiente documentada. A raíz de la experiencia de Betty y Barney Hill, quienes fueron abducidos a una nave, pues ahí a ella los seres le metieron una aguja en el vientre para sacarle óvulos. A los dos les hicieron cortes de uñas y de cabello. Y ya al salir se quiso llevar algo de la nave, que bueno, pues de acuerdo con esa experiencia era suficientemente física como para tener algo que ella se pudiera llevar, pero ellos se lo impidieron. Ellos demostraron a ella, al matrimonio Hill, un mapa estelar en donde había líneas simples que conectaban astros, líneas dobles, líneas punteadas. Algunas líneas significaban rutas comerciales, otras líneas significaban rutas de exploración. Por medio de hipnosis regresiva se reprodujo el mapa y no se sabía a qué parte de nuestra galaxia correspondía, hasta que Marjorie Fish simplificó el mapa dentro de las principales 25 estrellas alrededor de nuestro planeta, hasta donde entiendo, y generó una identificación de los astros, identificación real astronómica para lo que estaba mostrando ese mapa, en donde las dos estrellas, los dos sistemas estelares que están conectados son Z1 y Z2, las dos estrellas más tenues y más débiles, en la manera como se ven desde la Tierra, de la constelación de la retícula, por lo cual son conocidos como los Zetas. Punto número 1. Whitley Strieber, que es un escritor estadounidense, estuvo teniendo contacto con unos insectoides de baja estatura, a quienes describió como de grandes ojos oblicuos y calvos, y además sin rasgos fisonómicos, de tal manera que es él finalmente quien aportó esta imagen de los grises. Son seres de las estrellas de muy baja estatura. Hay una colisión entre ellas con el tratado que el presidente estadounidense firmó en la base Holloman en 1954, en donde les permitió tener bases subterráneas. Por otro lado, ellos tienen una canalizadora que se llama Nancy Leader, y ellos tienen un sitio en internet. Entonces, esta lectura de la Palma de Ramos está hablando acerca de ella y también está hablando acerca del mapa estelar y de la identificación de Whitley Strieber con ellos, ¿no? Es que es una serie de fuentes. A continuación, la lectura de la Palma de Ramos acerca de todo este tema. Un tema excesivo, no humano, no apto para personas que quieran ver las cosas simplificadas. Hay intervención de algún tipo de poder en nuestra galaxia, o conciencia, o de seres. No es una realidad homogénea, no todos son buenos, no todos son malos, no todos son invasivos, no todos... Y ahí hay seres dimensionales, pero también
A ver, estoy observando. Algo que pudiera llamarse semirrealidades. Sí, realidades laterales, realidades invasivas. Mensaje de los extraterrestres de Sirio acerca de los grises. Indica a culturas de nuestra galaxia que hay una serie de subrazas o subtipos diferentes de este tipo de seres insectoides de baja estatura, muy mentales. Y algunos de ellos no solamente son benignos, sino necesarios, que otros de ellos son inevitables y de hecho son seres dimensionales que no vivieran prácticamente en un astro, sino que ellos tuvieran su lugar de proveniencia en pliegues dimensionales o en las dimensiones mismas. La variante más inconveniente de esos seres fue excesivamente ampliada en una serie de experiencias de contactados. Nancy Lieder es uno de ellos, es una extraterrestre. Ella es un extraterrestre insectoide en cuerpo humano. No sé, o sea, la imagen de la palma dice que es un ser de Atayén, es decir, ella es un extraterrestre en forma de mantis religiosa, pero en cuerpo de carne y hueso en una vida humana. No parece pensar Nancy Lieder, sino parece como si la estuvieran alimentando con un cassette de grabadora, digamos. Como si su cerebro fuera una grabadora que se abre y se cierra, a la que se le pone y quita un cassette. Es que no se ve como una emisaria y tampoco se le ve carácter personal. Ella o viene por parte de, o es representante de, o de hecho podría eventualmente ser una extraterrestre en forma de mantis religiosa en un cuerpo humano. Porque existe una unión estratégica entre cierto tipo muy maligno de todos los mismos seres en forma de mantis religiosa, extraterrestres insectoides. Existe una unión estratégica. Y los grises más malvados, malignos, destructivos. Los que han llegado a nuestro planeta son genetistas invasores, quieren borrar la identidad de la raza humana. Y les interesa poco el planeta, en realidad ellos lo que quieren es quitarnos a nosotros la genética que nos hace libres en términos de especie y de capacidad para manejar el cerebro, y convertirnos a nosotros en sus servidores, en una colonia de esclavos, es lo que ellos quieren, a través de manipulación genética del humano. Son muy malvados, son de profunda tiniebla espiritual, pero son nada más un tipo de estos seres. Es decir, por lo que muestra la palma de ramos, esos seres se presentan en un abanico de manifestaciones o de formas de expresarse, de existencia, de manifestarse. Una variante de esos insectoides de muy baja estatura, muy mentales, que son completamente invasivos, enemigos de la humanidad, le quieren arrebatar el planeta, pero es extraño porque parece como si el planeta en realidad para ellos fuera nada más la cáscara o el envase.
Así es. Es equidistante la presencia de ellos para con la Tierra como para con nuestra familia galáctica. Digamos que estos insectoides de baja estatura estuvieran a medio camino, exactamente a medio camino entre nuestra familia galáctica y la Tierra. Esa equidistancia es sabia y necesaria, es categóricamente imprescindible. Ellos son un equilibrio para la humanidad. Si se dice que ellos son tan malvados genetistas que quieren convertir al ser humano en un pañuelo desechable, pues es nada más verlo desde un punto de vista excesivamente espiritual. Pero en el diseño de la humanidad se descubrió, se distinguió que se necesitaba este tipo de entes para que la humanidad fuera lo que es el equivalente de algún tipo de ingrediente que fuera muy peculiar para cierta comida. Hay cosas que llevan azúcar, pero también llevan sal. Es decir, eso no es tanto una contradicción, sino un complemento. Más o menos es la idea. Ellos no son necesarios en la Tierra, pero son imprescindibles en la humanidad para darle un tono muy pasional y muy egoísta al humano, para convertirlo en yo mismo, al humano. Que digamos que sería una manera de estarle incorporando al humano alguna característica o dimensional o evolutiva. Bueno, hay quienes dicen que la Tierra es sucia, ¿no? La Tierra de jardín, digamos. Que tiene gusanos, animales, lombrices. Pero bueno, o sea, no es que sea tan sucia, sino más bien ahí hay una serie de conceptos, toda vez que toda esta biomasa significada por los organismos que se encuentran en la Tierra de jardín, le dan la riqueza, y no puede ser separado ninguno de los elementos, aunque se considerara algo cochino como los gusanos y las lombrices, digamos. No es algo parecido, es algo parecido. Ellos no son necesarios, ni recomendables, ni categóricamente indispensables en sí mismos, pero sí en cuanto a la mezcla o a la conjunción de ciertas cualidades características que hicieran al humano, que le proporcionaran un cierto tipo de singularidad como especie. No hubo consenso entre los guías de quienes estaban diseñando a la humanidad con respecto a la influencia y presencia de los grises. Se les llama grises porque hay tres tipos de este tipo de insectoides, ¿verdad? Están los verdes, que son los seres de Arturo, están los azules, que me parece que son de una raza invasiva muy mala, y están los grises, que son igualmente indeseables. Por lo menos, pues es como el vox populi, ¿no? Entonces no hubo consenso. Se metió muy a fuerza, se metió muy forzada este elemento. Y se vieron muy contentos los diseñadores de la humanidad en cuanto a que se haya logrado, digamos, meter, aunque fuera por la puerta de atrás, para ponerlo entre comillas, la influencia, la presencia o el componente relacionado con esos extraterrestres insectoides de baja estatura y muy mentales. Pero se necesitaba de una microcirugía, de un trabajo muy delicado y muy especializado.
la manera como se iba a presentar la genética y la influencia de tales grises en el diseño de la humanidad. Ellos lo que lograron es que el humano sea un egoísta recalcitrante. Ellos, los diseñadores de la humanidad, que nada más piensa en sí mismo, que no vea más allá de sus narices cuando se trata de sus propios intereses, independientemente de que es un reto espiritual para las almas. Digamos, pues bajarle unas rayitas a tal egoísmo, ¿no? Enfocarlo. Pero esto no debiera verse nada más desde el punto de vista espiritual, dice la lectura de La Palma, puesto que esto es más bien qué tipo de componentes me está dando la balanza de los equilibrios. Entonces estamos poniendo este componente de los insectoides grises en la conformación de la humanidad, no desde una óptica espiritual, sino desde una óptica de componentes como tales, como lo haría un boticario, digamos. Inicialmente el resultado fue un desastre, la mezcla no funcionó, todo tuvo que hacerlo de nuevo los diseñadores de la humanidad por lo que respecta a la influencia, presencia o combinación de características insectoides extraterrestres de esta especie en el humano, hasta que finalmente encontraron que ni más ni menos los extraterrestres en forma de matriz religiosa son los que pueden facilitar, entre comillas, químicamente, como si fuera una fórmula química, y favorecer que fuera incorporado tal componente de insectoides, de otro tipo de insectoides como son los de baja estatura, llamémoslo los zetas. Entonces, para ponerlo más sencillo, lo que se descubrió fue que es gracias a características de los insectoides en forma de mantis religiosa que el humano podía asimilar características de los zetas de una manera más asimilable, digamos, con lo que absoluta y categóricamente estuvieron en desacuerdo total y reclamaron tales seres en forma de mantis religiosa. Dijeron que ellos no querían ser parte de sus enjuagues, digamos. Los guías de la galaxia los calmaron y les explicaron que no se trataba de nada malo, sino de un complemento, que ese egoísmo iba a ser trabajado un poco como la piedra, que quiere decir, bueno, la piedra así nomás, pues tiene que ser trabajada para tener una serie de utilidades, ¿no? Entonces ese egoísmo así iba a tener que ser trabajado a partir de ese momento, y los seres de forma de mantis religiosa se pusieron en huelga de hambre con una manta enfrente del Palacio Nacional diciendo que estaban totalmente en desacuerdo, que ellos no se les había tomado en cuenta, que ellos consideraban que los estaban utilizando como conejillos de indias, pero muy en el interior dijeron ni modo, porque nosotros también reconocemos que hay cierta afinidad con los grises, toda vez que mantis religiosa y zetas son diferentes tipos de extraterrestres insectoides. Así es que dejaron de reclamar y permitieron que lo suyo se utilizara. Los grises en este momento están en la generación número 999, por llamarlo de alguna manera. Han sido adaptados a la humanidad y sin embargo tienen una especie como el de alter ego o de contraparte. Es decir, sería el equivalente de la fruta echada a perder. Y son ellos los que han actuado de una manera completamente en contra del respeto y del más mínimo respeto hacia la humanidad, hacia la tierra. Y han actuado por medio de traición. Estos, digamos, pandilleros delincuentes
y criminales del mismo origen de insectoides zetas. Es decir, es la variante mala de ellos, la que ha actuado de esta manera tan invasiva genéticamente en la Tierra, los cuales están suficientemente controlados, porque hay algo, porque aquí se ve en la energía de la palma de Ramos, que en el momento en que pusieron finalmente sobre el escritorio la influencia de los extraterrestres zetas, de los grises, en la conformación y diseño del ser humano, ya desde ese momento se descubrieron, se les hizo evidente que iba a haber el problema que se ha presentado con esta forma de invasión genetista que nosotros estamos viendo desde mediados del siglo pasado a la actualidad. O sea, esto ya lo habían visto quienes conformaron al humano y lo consideraron un riesgo bastante indeseable, ¿no? Un riesgo incómodo. Pero bueno, lo que han hecho ha sido poner una serie de candados para que estos malignos individuos repugnantes, invasores, mentirosos, destructivos, esta variante de grises, pues nos deshaga completamente de cierto control o de cierto límite. Hasta aquí la primera parte de la lectura de energía que he hecho a los llamados grises. A continuación, la segunda parte.